Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Y sí, basta de excusas. Llegó el momento de tomar las riendas y animarse al cambio. Un programa para los intereses de gente de negocios, profesionales y emprendedores. Yo me esté muriendo, que no me lleven corona, y me saquen del velorio, y me saquen del velorio, a toda la gente llorona. Ay, yo no quiero flores ni corona, quiero una cumbia bien sabrosona. Ay, yo no quiero flores de muerto, porque se aumentan mi sufrimiento, que yo no quiero las... Elcita, yo siempre digo que para mi velorio, la cumbia, ¿qué le pasa a mi camión de los guaguancos? Por favor, mucha alegría, algún traguito para reanimar la nostalgia y nada más que eso. Pero es la otra parte de la vida, ¿verdad, Amalia Fensore? Nuestra abogada en el tema. ¿Sí? Sí, ¿cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Bueno, hola a todo el público en general. Sí, es parte, o sea, es difícil entender que la muerte forma parte de la vida. Y esto lo hablo no solamente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y es un tema, como vos decís, delicado, que mucha gente no toma conciencia hasta el momento que acontece el hecho. Y ahí empiezan los problemas que quizás no es que empiezan, continúan, porque en realidad vienen de antes. Yo siempre digo que no es por hacerme promoción a mí, pero esto no se ve solo en el ámbito de empresas. Vos sabés que yo me dedico a toda la parte societaria empresarial, de contratos, más que nada, y más allá de ver qué pasa, como ahora vamos a hablar, si fallece o se muere, para que la gente entienda, el presidente de una empresa, qué pasa con las empresas familiares, también afecta a cualquier persona física, no a persona jurídica. O sea, creo que es un tema interesante para nosotros que estamos en la mesa y para cualquier persona que esté escuchando. Que no para los empleados de una empresa, vos sabés que don Paco le está faltando mucho y ya anda por los 80 y anda bien. ¿Seguirán los hijos con la empresa o nos quedamos sin trabajo? Bueno, ese es un tema. ¿Qué pasa? Hubo muchos cambios cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación. Para el que no sabe, esto fue en agosto del 2015, y ahí se modifican algunos artículos, bueno, se modificaron varios, o sea, todo el código, pero en materia sucesoria trajo unos cambios, por ejemplo, en cuanto a la porción disponible. Cuando hablo de porción disponible es qué le corresponde. Vos sabés que hay herederos forzosos, suponte el cónyuge, los descendientes, tus hijos, son forzosos porque nunca podés afectar la legítima. Justo ahora que hicimos todo el cambio digital de la empresa. No, entra, igual le comento acá, cuando hablaba de la digitalización, todo está digitalizado, todo el Poder Judicial se sube así. De hecho, ya estoy bastante tediosa con todo eso, imagínate lo que hay que subir. Pero más allá de que todo está obviamente relacionado, porque es así, volvamos al tema. ¿Qué importa en una sucesión? Lo que importa es, primero, a nivel empresarial es importante porque antiguamente, antes de la reforma del código, teníamos, por ejemplo, una empresa familiar, nosotros, ¿no? O vos sos mi mamá, yo soy tu hija, entonces, ¿qué pasa? Fallece mamá. Uy, tienen que entrar o entraban sí o sí los hijos y los herederos, porque hay que continuar con esa empresa, esa pyme, esa empresa familiar, y bueno, ni hablar una SA, etcétera. Hoy en día, con la reforma del código, como hay una porción disponible que ahora se modificó, se achica un poco a los herederos forzosos en cuanto a lo que son tus hijos, por ejemplo, vos podés testar. ¿Qué pasa si aparece un testamento? Antes el testamento no estaba tan de moda. ¿Y ante quién se hace el testamento? Lo podés hacer vos, o hológrafo, lo manuscrito, poniendo fecha, todo. ¿Alcanza con eso? Sí, obviamente. O lo podés hacer ante un escribano público. ¿Sí? Antes existía, antes del código, también el cerrado. El que hacía el escribano estaba cerrado, nadie lo sabía. Claro. No, ahora lo podés hacer ante un escribano, que bueno, a veces pero alcanza con sí, la obvio, firma de firma, fecha y bueno, lo que vos querés y que esté bien redactado, el contenido. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero a ver, obviamente por una cuestión de, no te digo de prolijidad, pero quizás el tema de la herencia a muchos los pone nerviosos. Ahora, sí, nerviosos, pero a otros les viene bárbaro porque están esperando que obviamente, y disculpen, alguien se muera para a ver qué hereda, qué puedo sacar, se matan. Esto es así. Entonces,
como se produce ese conflicto, está bueno dejar todo, y todos se ríen acá porque están pensando en ellos mismos. Entonces yo te aconsejo que hagas un testamento. Suponte, yo tengo una empresa, ¿sí? Pulseras de plástico. Sí, bueno, pero no solamente las pulseras de plástico. Primero, ¿qué es una herencia? Son todos los bienes. ¿Qué bienes? Puedo decir cualquiera, puede ser bienes inmuebles, que obviamente están registrados, bienes muebles, que pueden ser registrables, por ejemplo, un auto, o no, y después tenemos cuentas, ¿sí? Plazos fijos, cajas de seguridad. Bueno, todo eso va a la sucesión. Pobre Baez. Bueno, todo eso va a la sucesión, al acervo, digamos, hereditario. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una empresa, es muy importante también tener en cuenta qué pasa, porque muchas veces me dicen a mí, ¿qué pasa? Falleció el presidente. ¿Tiene que venir sí o sí en una empresa familiar los hijos a entregar la empresa? Y yo antes le hubiera dicho que sí. Él le debería haber dicho que sí antes de la reforma del código. Hoy le puedo decir, y a ver, fijémonos, ¿no hay un heredero por testamento? Suponte que yo, la verdad, son los dos, acá con mi compañero tecnológico, somos hijos tuyos. Con ¿sí? Fabián. Entonces vos, antiguamente, antes de la reforma del código, si vos te morías que eras nuestra madre, nosotros entrábamos sí o sí a lo que es la sucesión y a disponer de la empresa, ¿sí? Ahora, si vos hubieras dejado un testamento, esa persona puede entrar sin necesidad de que nosotros nos metamos en la empresa. ¿Viste, ¿sí? Sol? Entonces, no es poco menor este cambio. Ahora, teniendo en cuenta qué es una herencia, cuál es el contenido, tenemos dos estados, que la gente es lo que no sabe. Cuando vos abrís una sucesión, puede ser sin testamento o con testamento o ambas. Suponte, sin testamentos, ¿cuáles serían? Suponte que no hiciste ningún testamento, bueno, vos te moriste porque sos nuestra madre, abrimos nosotros dos que somos Yo hermanos. no me voy a morir porque soy madre de ustedes. Ustedes me van a matar, que no Con es lo mío. semejantes hijos, pero por supuesto. Yo entiendo que no quieras ser madre mía. mi madre. No te aconsejo de nada, la Ya verdad, pero bueno. se encargó la ropa negra. Lo que te aconsejo es que no tengas nada. Ahora, ojo que si no tenés nada, vale. ¿Y si hacen desaparecer el testamento? Bueno, ojo acá. Cuando hay muchos mira. intereses, por eso me decís, es lo mismo si ahora, el testamento tiene el mismo valor, uno que hagas manuscrito o uno que hagas ante escribano. Pero ¿qué pasa? A veces cuando interviene un escribano, como está a veces supuestamente puede estar en la escribanía o en algún lugar más seguro, que nadie sepa de la persona obviamente que va a heredar, está bueno porque a veces cuando generalmente pasa que la gente está enferma o es un poco anciana, mayor o tiene un problema de salud, ¿qué suele hacer? Suponte una cuidadora, ¿qué hace? Un testamento a la persona, le hace firmar todo de su letra. Ahora, ese testamento tiene valor. ¿Qué pasa? De vuelta a la pregunta, o la situación, mejor dicho, si Elsa hizo un testamento posterior. Mi pregunta es, ¿cuál es válido? ¿El que hizo esa persona o que hizo después Elsa? Qué difícil. Pueden opinar, puesto en su monólogo. Es el último. Bien, bueno, acá el tecnológico solamente me lo googleó. Sí, el posterior, sí. Es rápido, el 5G. posterior. Y bueno, obviamente, No te quejas. ya con 5G ya me pasó. O sea, no, pero esto no lo sabe mucha gente. Y obviamente, los que hacen toda la parte jurídica, sí. El posterior revoca el anterior. O sea, hay que tener cuidado con los testamentos, ¿sí? Porque puede haber un montón y vos tenés que saber cuál es el válido. El último, ¿sí? Pero bueno, más allá del testamento, volviendo al tema, es un tema muy complejo, nadie lo trata y hay que tener en cuenta qué bienes tiene la persona, porque no solo yo voy a transmitir mis bienes, sino también mis deudas. O sea, voy a transmitir, yo me muero y dejo de todo, dejo créditos, dejo deuda, dejo bienes inmuebles, o no dejo nada, capaz no tengo nada, ¿sí? Si no tengo nada no hay mucha historia. Ahora, ¿qué pasa? Mirá cómo afecta la modificación del código, que me lleva a muchos temas. Por ejemplo, el tema del régimen patrimonial matrimonial. Suponte que yo me caso con vos, ¿sí? Con el hombre tecnológico 5G, me conviene. Entonces, me caso. Me conviene por ahora, porque hay que ver hasta dónde vamos. Me caso con él. En el momento de que yo me caso, puedo optar por decirle al oficial que me está casando de hacer un régimen, optar por separación de bienes. ¿Se acuerdan que antes yo me casaba todo, ya después y acá más era ganancial? Bueno, ahora no. Ahora puede pasar que yo digo, momentito, quiero separación de bienes, entonces en ese trayecto lo mío es mío, sigo administrando y disponiendo, y él también de lo suyo. Él sigue con su tecnología, yo sigo con mis 1000 juicios de sucesiones o de empresas, y cada cual tiene sus ganancias. ¿Qué pasa si uno de los dos se muere? Bueno, en ese caso no pasaría nada, porque habíamos optado, con la reforma del código, tiene que ser que alguien se case, por ejemplo, después del 2015, ¿no? Porque antes ya está.
Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, nada, porque hubo separación de bienes. Lo mismo si hay un divorcio. O sea, no me muero, pero optamos por eso. No hay necesidad de llevar todo a la masa, de que se vivan. ¿Se acuerdan que antes era un lío? Los grandes matrimonios que tenían, digamos, mucho dinero y todo se tenía que dividir. Dinero mientras se hace el matrimonio. O sea, ¿cómo afecta también una unión, ¿sí? Matrimonial en materia de la muerte de una persona? Ahora, ¿qué pasa? No solamente es importante saber todo esto, sino planificar una sucesión. Yo siempre, la gente que asesoro, también cuando doy clases, pero mucho más con mis clientes y más en las empresas, yo siempre trato de que el presidente de la sociedad, ¿sí? El que dirige, tenga en claro que si le pasa algo, cómo planifica antes todo lo que va a pasar cuando no esté. Y esto es muy triste lo que te digo. No, es muy importante lo que decís, porque un accidente lo puede tener cualquiera. No hace falta que se muera de viejo o de enfermedad. Un accidente lo puede tener cualquiera. Yo te voy a Entonces decir, tiene que estar claro. Y esto no afecta al público que nos está escuchando, a ustedes seguramente les está haciendo ruido, si no me incluyo, ¿sí? Como persona física, uno a veces va perdiendo seres queridos, ¿sí? A veces más rápido, a veces no. La vida te lleva por muchos lados. Bueno, obviamente se supone que yo voy a tener ordenado porque soy abogada, pero o más o menos sé por dónde puede ir o puedo preguntar, pero hay gente que realmente no lo sabe, y se arma un gran problema porque aparte no quieren tratar el tema por una cuestión de muchos por ética, porque dicen, no, ¿cómo vamos a estar hablando antes? Va a pesar que soy interesado, pero está bien que hablen, porque sacando ese interés, a mí me gustaría más hablar del interés emocional y el interés que trae o acarrea posteriormente cuando suceda el hecho, porque si esa persona está llena de deudas o de repente aparecen hijos extramatrimoniales o aparecen otros herederos o aparecen 1000 testamentos, más en una empresa voy a tener no un conflicto sino varios. Entonces yo lo que siempre trato de explicar es que a mí no es que me interesa el hecho de la sucesión, sino que dejen los papeles prolijos, porque hay un flor hablando igualmente de lío, ¿sí? Y es un tema que no lo habla cualquiera. De hecho, cuando uno está en una empresa, me ha pasado, no te voy a decir los clientes que tengo, y me ha pasado en una grande empresa, que se muere, obviamente, el presidente, por estatuto se dice que pasa el vice, si hay vice. Todo va muy bien, pero después, ¿qué pasa? Si esa persona tiene muchísimos bienes y tiene que esperar la sucesión, y a su vez hay que ver qué pasa con las acciones y todo, en ese momento designar un administrador provisorio, porque tiene que venir alguien para administrar todo eso de la sucesión. Estoy hablando de una gran importante suma de dinero en cuanto a bienes que hay. Imagínate una empresa que tenga muchos empleados. Imagínate una empresa que tenga empleados que tengan juicios. ¿Quién sigue con eso? Entonces, eso es lo que yo trato de siempre explicar, a todo tipo de público, y decir que derecho sucesorio va de la mano, derecho laboral, va de la mano de previsional. ¿Qué pasa con ANSES? ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, no te voy a poner a vos, puedo decir que estoy matando ya. Suponte, te alargué la vida. ¿Qué pasa si yo me muero y me muero, suponte, a mitad de mes? ¿Yo puedo percibir el proporcional si me quedó adentro la pensión o una pensión de mi marido que falleció, suponte, o mi jubilación? Son todas cosas que hay que saberlas. Sí que la pueden percibir. Va a la sucesión. Son todas cosas que hay que saberlas. Escuchame, Amalia. Te escucho, Susana. Mira, escucharte hoy este día es una like, con 40 y no sé cuánto de termica. Da un contacto porque debe haber muchas preguntas para el que nos está escuchando. Bueno, a mí me pueden googlear con mi nombre, Amalia Fensore. Tengo un blog que es Todo Derecho Empresario y ahí me encuentran. Ah, sí. Sí, y más si tenés 5G. ahí no me puedo escapar. O sea, primero, las tiendas encuentras seguras, ustedes también, pero con 5G seguro. Bueno, muchísimas gracias, Amalia. Nah, vos. Un poco más de la cumbia del muertito. Le gustó. Sí.